un nuevo motivo de orgullo para nuestra universidad. Las primeras publicaciones de los 4 libros del ilustre sanmarquino y Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que se encuentran en la Biblioteca Nacional del Perú, fueron declarados por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación. Se trata de Los Jefes, La ciudad y los perros, La Casa Verde y Los Cachorros. La obra de Vargas Llosa, ¿no? Por lo menos en los años 60, y si incluimos La guerra del fin del mundo, y entre otros textos, está considerado como, digamos, uno de los grandes aportes a la literatura hispanoamericana, incluso a la literatura mundial, debido, digamos, al reconocimiento que ha tenido su obra literaria. Pero principalmente las primeras novelas, ¿no? Las y los perros, La Casa Verde, que es la segunda, Los Cachorros, Conversación en la Catedral, a la cual podemos sumar La guerra del fin del mundo, incluso hasta La fiesta del chivo. Digamos que literariamente Vargas Llosa es uno de los grandes innovadores de la literatura peruana e hispanoamericana, forma parte del boom hispanoamericano, que además se ha celebrado hace poco con la publicación de las cartas del boom. Conozcamos en este informe detalles de cada una de estas 4 producciones literarias que han sido traducidas en varios idiomas. Los Jefes, un cuento publicado en 1957, fue escrito por el Nobel cuando éste solo tenía 20 años, por lo que marcó sus primeros pasos en la literatura. El libro de cuentos Los Jefes se publicó en 1959. Es el primero de toda la vasta producción de Mario Vargas Llosa, ilustre sanmarquino. Este conjunto de cuentos es el único que reúne relatos de Vargas Llosa en el ámbito de ficción. En este conjunto podemos ver el relato más destacado, es el que da título al conjunto. Este libro se publicó en España. Vargas Llosa viajó a España gracias a una beca que se llamaba Javier Prado, que se le otorgó también por mediación de su maestro Raúl Porras Barnechea, un historiador de enorme prestigio. Y en este libro de cuentos podemos observar el interés de Vargas Llosa por retratar la violencia, por recoger el habla limeña y piurana. Pues el cuento que da título a este conjunto, el cuento Los Jefes, se ambienta en Piura, donde Vargas Llosa pasó una temporada mientras era estudiante secundario. Él en Piura vivió con su madre cuando era niño y luego con sus abuelos también en esta ciudad. Producto de estas experiencias, además de Los Jefes, tenemos la novela La Casa Verde, que es la segunda de las que publicó Vargas Llosa. Se publicó después de La ciudad y los perros. Entonces vemos aquí una experiencia colegial. Él estudió en el Colegio San José. Ahí hubo una revuelta de escolares, como se protestaron los escolares contra una medida del director de ese centro de estudios. La ciudad y los perros de 1963, que este año 2023 cumple 60 años de su publicación, es considerada una pieza fundadora de la novela peruana moderna por las innovadoras técnicas narrativas y giros temporales que el autor empleó. La ciudad y los perros está considerada como la primera novela moderna en el sentido de que reúne un conjunto de técnicas literarias que aprenden sus lecturas de William Faulkner, ¿no? Y de la vanguardia europea, pero principalmente de este escritor norteamericano. Y además es una novela donde hay una historia y una trama tradicional, ¿no? Pero digamos para el lector de aquella época, en los años 60, el año 63 principalmente, era un reto, ¿no? Es decir, una historia en la cual se iba el paso de los personajes, había técnicas como el monólogo o diálogos que se entrecruzaban. Y definitivamente para nuestra literatura y también para la literatura hispanoamericana fue, digamos, un libro decisivo, ¿no? Porque además fue una novela
que nació alumbrada con un premio, ¿no? O sea, fue alumbrada con un premio, entonces, que fue el Premio Biblioteca Breve. Y de hecho, podríamos decir que, dada la modernidad de Las y los perros, digamos, en la lectura peruana podría ser comparado como una especie de libro parteaguas, ¿no? Como lo fue Trilce en el año 22 para la poesía peruana, yo creo que en el año 63 lo fue Las y los perros para nuestra narrativa. Sigue siendo una novela muy fresca y digamos que tiene mucha acogida con los lectores, especialmente por el mundo de los adolescentes, que es un mundo que obviamente es liminal, ¿no? Porque estamos en una etapa en la cual encontramos pues, este desarrollo, ¿no? de estos cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado, la confluencia de diferentes sectores sociales y regionales del Perú, ¿no? En Las y los perros, el Colegio Militar es como una especie de microcosmos de la sociedad peruana, ¿no? Vienen de la selva, de la sierra, de la costa, de provincias, y confluyen en un espacio muy conflictivo, ¿no? Además, también tenemos pues, las historias sentimentales, los personajes, el despertar sexual, ¿no? Y sobre todo una radiografía urbana de la ciudad de Lima que creo que hasta el día de hoy ninguna novela ha podido realizarla, ¿no? Porque digamos, describe diferentes espacios urbanos, ¿no? La Victoria, Breña, Lince, Miraflores, La Perla, Barranco, y los personajes pues, pululan por estos escenarios. Y digamos, me sigue pareciendo una novela que además está muy ligada a la mención de la cultura de masas, ¿no? La música que escuchan, las películas que ven los personajes, ¿no? Sigue siendo un libro muy atractivo, ¿no? Que no ha perdido fuerza, incluso a pesar de que han pasado tantos años, ya se cumplen el 63, 60 años de Las y los perros, y creo que es una de las novelas más frescas de la narrativa peruana e hispanoamericana, ¿no? A diferencia de Los Jefes, que tiene una narrativa clásica, en Las y los perros hay un salto cualitativo, hay un salto técnico, hay una experimentación que rompe un poco con la novelística anterior de la novela peruana, ¿no? La novela peruana había tenido, hasta ese momento tenía un predominio indigenista, tenía una técnica lineal bastante decimonónica, es decir, del siglo XIX, cuyos representantes eran, ¿no? José María Arguedas, Ciro Alegría, que estaban vivos cuando salió Las y los perros. Sale Las y los perros y hay un parteaguas, es decir, empieza la experimentación, y también tenemos que conectar este momento con el boom de la literatura latinoamericana, en que floreció Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar y el mexicano Carlos Fuentes. Entonces estamos en 1967, año a propósito en que se publica 100 años de soledad de García Márquez. Entonces está América Latina viviendo un periodo de esplendor narrativo. Creo, como dice con justicia la crítica literaria, América Latina desarrollaba la mejor literatura en el mundo en ese momento. Respecto a esta novela, escuchemos las palabras de Mario Vargas Llosa en una ceremonia del año 2012 con ocasión de los primeros 50 años de La ciudad y los perros. Esta fue mi primera novela. Comencé a escribirla hace 54 años exactamente, no muy lejos de aquí, en una pensión de la calle del Doctor Castelo. Yo había venido a Madrid a hacer un doctorado en la Complutense gracias a una beca que daban la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Banco Popular, la beca Javier Prado. Había conseguido, gracias a esta beca, un tiempo libre para poder escribir. Había llegado a Madrid con enormes ilusiones y, de alguna manera, todo ello se volcó en este primer gran esfuerzo literario. Y digo gran por el tiempo que me tomó y por todos los dolores de cabeza que me dio. Seguramente ustedes lo saben, un escritor no trabaja nunca solo con la imaginación. La imaginación necesita una materia prima a partir de la cual se dispara en el mundo de la fantasía, y desde luego este fue también el caso
de mi primera novela. Yo volqué en ella una aventura que había vivido los años 50 y 51 en el Colegio Militar Leoncio Prado, que es el escenario donde ocurre la historia. Fue para mí vivir una de esas aventuras que hasta entonces solo había vivido gracias a las novelas, que empecé a leer muy joven, desde que aprendí a leer y que enriquecieron extraordinariamente mi infancia. Seguramente mi vocación de escritor nació del entusiasmo, de la alegría, de la felicidad que me dio a mí ese dispositivo mágico a traducir en imágenes las palabras de las novelas que empecé a leer desde muy niño. Y creo que toda mi infancia soñé con vivir alguna vez una aventura semejante a aquellas que entonces solo vivía de manera indirecta gracias a Salgari o a Karl May o a Julio Verne o a Alejandro Dumas o a Víctor Hugo. Y para mí esa aventura fue el Colegio Militar Leoncio Prado. Era una institución sui generis, era un colegio que de alguna manera representaba en un formato pequeño a la sociedad peruana, con todas sus complejidades, diversidades, tensiones, violencias, incomprensiones, aspiraciones, costumbres. El Perú de esa época era, como muchos países latinoamericanos, una sociedad dividida en compartimentos estancos, donde cada grupo social sabía muy poco y se comunicaba apenas con los otros. Un niño, un joven de clase media, avecindado en Lima, como era mi caso, sabía muy poco del país en el que había nacido y en el que vivía. Ignoraba el mundo indio, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, casi no se veían indios, ni se oía hablar quechua en las calles de Lima. Ignoraba mucho de las otras regiones en que está dividido el Perú, ignoraba lo que era la vida de la sierra, la vida de la selva, e incluso si no salía de Lima sabía muy poco de lo que era la vida en provincia, en sus ciudades y en sus pueblos. Y había muy pocas instituciones, casi ninguna en realidad, en la que todo el Perú, desde el punto de vista social, estuviera representado. Una de esas excepciones era el Colegio Militar Leoncio Prado. Era un colegio nacional donde se estudiaban solo los 3 últimos años de secundaria y que estaba sometido, como su nombre indica, a un régimen militar. El ejército, de hecho, el arma de infantería, administraba y regulaba la vida del colegio. En ese colegio iban muchachos de todas las clases sociales del Perú. Iban muchachos de la alta burguesía, no muchos, pero sí un grupo de ellos, que eran enviados ahí por sus padres porque eran generalmente muchachos incorregibles a los que los padres no sabían cómo enderezar y pensaban que una disciplina militar los enderezaría. Había muchos muchachos de clase media que aspiraban a seguir luego carreras militares, a ser militares, marinos, aviadores, y que iban al colegio como a una antesala de la carrera militar. Y había muchos muchachos de los sectores más humildes del Perú. Había negros, había cholos, había indios, que tenían acceso al colegio gracias a un sistema muy amplio y generoso de becas. Cerca de 100 muchachos eran becados y entonces podían ingresar allí y estar en el colegio gratuitamente. Y había muchachos de todo el Perú porque en esa época el Colegio Militar Leoncio Prado era el único colegio de este género. Luego se crearon otros en provincias, pero en esa época era el único, de tal manera que había muchachos que venían del sur, del centro y del norte, de la sierra, de la selva y de la costa, lo que hacía del Colegio Militar verdaderamente una sociedad peruana en formato menor. La Casa Verde es la segunda novela del escritor peruano escrita en el año 1966 que recoge los recuerdos y vivencias de Vargas Llosa
en la selva amazónica y en Piura en 1959 y que fue acreedora del premio Rómulo Gallegos en el año 1967. La Casa Verde es una novela mucho más audaz en técnicas, ¿no? Es una novela que de alguna manera pues, permite que el lector coopere más con la lectura, porque no es una novela lineal. Primero, eso es lo que un lector puede apreciar, o sea, tiene una estructura arquitectónica en la cual uno tiene que ir uniendo las piezas, porque obviamente ocurren en dos regiones, que es Piura y la selva, y 5 historias que están, por supuesto, no armadas linealmente, y además Vargas Llosa en esta ocasión entra el mundo regional, pasa de la urbe de los Hilos Perros al mundo de la región de Piura, y el mundo amazónico, ¿no? Contra lo que muchos piensan que Vargas Llosa pues, solamente es un autor urbano, acá pues, se demostró todo lo contrario, porque nos presenta vivencias, ¿no? De estos lugares, e incluso también, ¿no? La presencia del componente indígena de la selva, ¿no? De hecho, es una especie de radiografía mucho más amplia, ya no atomizada en un lugar, como fue en los Hilos Perros, sino en las regiones respectivas, ¿no? Y además hay historias pues, interesantes acá, ¿no? Como las de Jun o Fuxía, ¿no? Entonces nos permite esta novela pues, saltarnos por diferentes espacios del Perú, y yo creo que esa es una de las grandes riquezas de esta novela, ¿no? Que digamos es una de las novelas mucho más audaces a nivel arquitectónico, ¿no? En palabras del Nobel de Literatura 2010, esta novela le presentó un gran desafío debido a su escaso conocimiento de la Amazonía peruana que tuvo que sortear para escribirla. En La Casa Verde, la mitad de la historia está situada en Piura y está escrita casi exclusivamente con la memoria y con la nostalgia, ¿no? Ahora, la otra parte de la historia que ocurre en la selva sí me exigió una cierta documentación, porque la selva yo la conocía de una manera muy superficial, ¿no? Había estado ahí, sobre todo cuando hice la primera versión de la novela, había estado apenas 3 semanas, y entonces tenía una gran inseguridad. Cada vez que situaba la historia en la selva, pues tenía muchas dudas, y entonces traté de suplir un poco esa falta de conocimiento de la selva con lecturas y con investigación, ¿no? Pero en realidad siempre ha sido una mezcla de ambas cosas, de hechos vividos y hechos imaginados, todo lo que he escrito, ¿no? Yo no creo que podría escribir una historia puramente imaginaria, exclusivamente utilizando la fantasía, ¿no? La Casa Verde comenzó, yo desde que salí de Piura había querido escribir sobre una casa verde que conocí cuando era niño, en fin, un sitio que resultaba muy pintoresco y al mismo tiempo muy fascinante para las personas que teníamos pues 10 años en Piura, el año 45, ¿no? Que era una casa que estaba al otro lado del río, en pleno arenal, y que era un lugar un poco peligroso, era un lugar que estaba asociado a una serie de prohibiciones, a los niños no nos permitían acercarnos, nos hablaban muy mal de él, pero nadie nos explicaba muy bien por qué era tan malo, ¿no? Era una casa verde donde solamente había señoras, ¿no? Y a la que llegaban visitantes nocturnos, que eran siempre varones, y todo eso parecía muy pecaminoso y al mismo tiempo era muy excitante para la imaginación nuestra, ¿no? Entonces yo había querido escribir alguna vez algo, una historia vinculada a esta imagen que tenía. Escribí primero un cuento que no salió, y después ya cuando estaba aquí viviendo en Europa, pues bueno, retomé esa vieja idea, ¿no? Pero esa idea se mezcló con otra idea que tenía sobre una novela vinculada a la selva, porque esas 3 semanas que estuve en la selva también ahí vi muchas cosas que me resultaron muy estimulantes desde el punto de vista literario, ¿no? Y la mezcla de esas 2 ideas es lo que resultó en esta novela, ¿no? Un año más tarde, es decir, en 1967, se escribiría Los Cachorros, obra escrita como producto de una cruenta noticia que el novelista escuchó durante su permanencia en Europa. Los Cachorros se publicó en 1967. Se publicó luego del libro de cuentos Los Jefes, de 2 novelas, Las y los Perros de 1963 y La Casa Verde de 1966. En esta novela corta, o nouvelle, surge a raíz de una noticia que lee Vargas Llosa cuando se encontraba en París, ciudad donde trabajaba para la televisión y radio y televisión francesa. Él pasaría más adelante una temporada en Londres o en Madrid, pero aquí en París él se queda muy sorprendido ante
la castración que le produce un perro a un niño en los Andes, ¿no? Y a partir de esa anécdota empieza a a contactar esa experiencia que sufrió el niño con su propia vida, con los miembros de su generación. Se ambienta en un colegio de Miraflores, en Champañá. Estamos en la década del 50, entonces vemos allí que estamos en la época de los tranvías, del mambo, del vals, del bolero, cosas que se expresan en este relato breve, experimental, en Los Cachorros. Vargas Llosa, vemos a un Vargas Llosa que lleva al extremo en su experimentación lingüística. Los diálogos provienen de diferentes voces, es un conjunto impresionante de voces, está en primera persona, en tercera, es un abanico que expresa, como lo han dicho también muchos estudiosos, la frustración de una generación. La castración que vivió una generación. ¿Qué ocurrió? Como se ambienta en la década del 50, debemos conectar también que se vivió la dictadura de Odría, de 1948 a 1956, llamada por esos 8 años el Ochenio. Vargas Llosa pasó su juventud en esa época, su adolescencia y su juventud en esa época, y le dejó marcada esa dictadura militar ruda contra los opositores, contra los apristas, contra los comunistas. Y entonces Vargas Llosa en ese breve relato muestra cómo su generación se sintió sin libertad, un poco, esto de manera metafórica, ¿no? La novela corta trata la historia de un jovencito que en el colegio de Champañá, después de un partido de fútbol, pierde, en vez de ingresar a un perro que se llama Judas, ¿no? y lo castra, le cerciona el miembro viril. Entonces, todas las consecuencias que hay en este jovencito que brillaba en el deporte y brillaba en los estudios, ¿no? Entonces, muestran pues toda la tristeza de un chico que prometía. Es una metáfora de lo que pasaba en el país, ¿no? De que pues se prometía un cambio para bien y eso no resultó como deseaban todos los jóvenes de esa generación. Nuestra Biblioteca Central Pedro Zulem, la biblioteca universitaria más grande del país, cuenta con variadas ediciones de estas obras. Estamos presentando para la comunidad sanmarquina, para nuestro público usuario, el conjunto de las primeras obras que Vargas Llosa publica y por las cuales de alguna manera se va a convertir en un autor consagrado, ¿no? Esas primeras obras son obras que tienen que ver con fundamentalmente recuerdos de adolescencia y con la construcción de un mundo, de una realidad en donde se está alcanzando de algún modo la madurez, en donde los relatos de la adolescencia, de la primera juventud, están intentando expresar también una crítica social muy interesante de la realidad peruana de su época, ¿no? Esto lo encontramos desde relatos como Los Jefes, por ejemplo, publicado en 1959. En nuestra biblioteca tenemos una primera edición peruana a cargo de la editorial de Populibros, que salió en el año 64, ¿no? Esta famosa carátula que refleja la huelga estudiantil en la que participa Vargas Llosa precisamente en el Colegio San Miguel de Piura. Sin embargo, si queremos destacar cuáles son los documentos más emblemáticos que poseemos en la Biblioteca Central, en nuestro acervo, como parte de este conjunto de obras destacadas, está, por ejemplo, La ciudad y los perros, ¿no? Esta novela fue publicada en el año 63 y contamos con un ejemplar original y autografiado por el propio autor para su amigo Abelardo Oquendo. En la colección Oquendo hemos recibido esta obra que representa, de algún modo, el inicio de el Vargas Llosa novelista, ¿no? Es la primera novela que él va a publicar y por la cual va a tener una resonancia global, sin duda. También tenemos la primera edición, si bien en este caso rezanada, ¿no?,
de La ciudad y los perros, publicada por Populibros Peruanos también en el año ya 64. Es una edición, como ven, restaurada, pero que fue la primera edición publicada aquí en el Perú. La primera edición original se publica en Barcelona por Seix Barral y la tenemos nosotros incluso autografiada. Autografiada también tenemos la primera versión de La Casa Verde, una novela mucho más madura, ¿no?, que va a narrar también situaciones y ámbitos históricos mucho más maduros, por fuera del tradicional ámbito de barrio miraflorino, al que nos acostumbra con sus primeros cuentos y novelas. Y en La Casa Verde, en esta versión, también la tenemos autografiada para su amigo Abelardo Oquendo. En la colección Oquendo, precisamente, recibimos esta donación. Es la primera edición, la edición original, por Seix Barral también, de Barcelona. Y una, creo yo, la más emblemática de las ediciones que contamos nosotros aquí, de las primeras obras de Vargas Llosa, de esta etapa de primera consagración, es la versión original y restaurada también por parte de la biblioteca de Los Cachorros, ¿no? Esta obra es del año 67 y fue publicada por la editorial Lumen de Barcelona. Aquí está en esta versión con las fotografías de Miserac, ¿no?, un famoso fotógrafo catalán, en esta versión de formato cuadrangular, ¿no? Y tenemos esta versión original, así como las versiones posteriores que salieron tanto de Lumen como de Salvat y otras editoriales españolas, e incluso la versión que sacó la Academia de la Lengua Española ya posterior a el Nobel otorgado a nuestro Vargas Llosa en el año 2010, ¿no? Esta edición es del año 2016, la primera edición de Lumen es del año 1967. Entonces pueden ver el conjunto de material que dispone la Biblioteca Central como para que se promueva el acervo de búsqueda sobre literatura, sobre la historia misma de nuestra literatura. Destacable incluso, ¿no?, que tenemos una edición en rumano de La Casa Verde, ¿no?, una edición súper extraña, súper rara, pero que es una muestra de cómo la literatura peruana, a través de autores como Vargas Llosa, ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Ya lo sabes, nuestra Biblioteca Central se convierte así en un espacio ideal para desarrollar la buena lectura y, ¿por qué no?, empezar con estas primeras obras de nuestro novelista y destacado sanmarquino del Bicentenario, Mario Vargas Llosa. Invitamos a toda la comunidad universitaria a hacer uso de este material en el piso 1 de la Biblioteca Pedro Zulen. Todos pueden utilizar su carnet de biblioteca para encontrar el conjunto de documentos que tenemos aquí en la Biblioteca Pedro Zulen. Si es que no han sacado su carnet de biblioteca, estamos aperturando un nuevo proceso dentro de poco para que puedan utilizar el carnet de biblioteca finalmente, y quienes no son parte de la comunidad universitaria sanmarquina puedan también acceder a el carnet de visitante. Recuerden que se necesita este documento para poder acceder a este valioso material. Los esperamos.